hablar de homeopatía era como un poco, si mirabas la ley del medicamento, no había referencias. Entonces, estabas con un medicamento que era alegal. Alegal. No era ilegal porque tampoco se hablaba en contra de la homeopatía. Sabemos que Franco lo prohibió el año 40. Año 41. Hubo una explícitamente prohibió la homeopatía, los años 40. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Ya llevamos unos cuantos y le vamos cogiendo el ritmo y el tranquillo. Hoy hablaremos de otro tema. Cuando nosotros vamos a un comercio o a una tienda, utilizamos un negocio, un servicio, vemos cómo es en ese momento. Pero pocas veces nos preguntamos qué hay detrás. Detrás de un negocio, un comercio, en este caso de una farmacia, hay personas. Y detrás de estas personas hay una historia, hay unas ideas, hay unos proyectos que evolucionan hasta convertir a esta farmacia, en este caso Farmacia Coliseum, en lo que es el día de hoy. Hoy tenemos el mejor representante para explicarnos esta historia, que es Joan Alegre. Muchos de vosotros ya lo conocéis, los que os gusta y os dedicáis a la homeopatía lo conoceréis seguro, y los que no, hoy nos va a hacer un recorrido breve de lo que ha sido la historia de Farmacia Coliseum hasta el día de hoy. Bienvenido, Joan. Hola, Ana, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, ese recorrido en breve es complicado cuando son casi como 80 años o 70 años de historia. Bueno, pero vamos a hacer, porque si no sería ya una miniserie de 8 capítulos y de momento no estamos en esta tesitura. Vamos a intentar resumir un poco, sobre todo, cómo empezó Farmacia Coliseum y cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que es al día de hoy. Y cómo contribuiste o cómo viste tú cómo visualizaste tú para llegar a lo que es Farmacia Coliseum al día de hoy con sus especialidades de formulación, homeopatía, terapia floral, etc. Esto yo entiendo que no se hace de un día para otro. Hay un esfuerzo, hay unas ideas, hay errores quizá por el camino, ¿o no? Sí, también, hombre, hay cosas, sí. Bueno, igualmente me lo haces complicado, pero... No, vamos a empezar. La primera pregunta. Si tuvieras que definir en pocas palabras Farmacia Coliseum, ¿cómo lo harías? Complicadísimo, además. Bueno, en pocas palabras. Bueno, o en muchas, te dejo. ¿Cómo está actualmente ¿Qué es Farmacia Coliseum? Porque Farmacia Coliseum ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha sido un proceso evolutivo con muchas aportaciones de todo el personal y todos los compañeros y la gente que ha trabajado aquí. Pero hoy podríamos definirlo como una farmacia que ofrece un servicio para la salud, ¿no? Enfocado sobre todo para la salud, para mejorar la salud de las personas, donde estamos a disposición de los profesionales, médicos, profesionales, que pueden encontrar en Farmacia Coliseum la mayoría de productos que les puede interesar, tanto desde diferentes orientación de homeopatía, orientación de producto natural, orientación de esencias florales, orientación de medicación alopática, también de las fórmulas magistrales, que son muy importantes para... O sea que tocamos muchos apartados de la salud y solucionamos realmente problemas de muchas personas y de muchas patologías. Entonces, no estamos tocando ortopedia, por ejemplo, que también es una situación muy complicada para las personas. No tenemos este espacio realmente para poder cuidar a estas personas, pero sí que la mayoría, muchas situaciones sí que las llegamos a solucionar, ¿no? ¿Y cómo empezó esta historia de ir especializándonos? Bueno, digo especializándonos, me incluyo, claro, porque también formo parte del equipo, aunque no haya contribuido en este aspecto, pero ¿cómo empezó esta historia? Bueno, a ver, la farmacia ya existía el año 1980, 82, 60 también ya existía y actualmente está, ¿no? Entonces, es como una evolución. En un principio mi padre ya era farmacéutico y ya le cogió la farmacia el año 52
y la historia aquí sería que él monta un laboratorio a través de la farmacia, porque mi padre comenzó con la farmacia, pero en la misma farmacia Coliseum empezó a hacer específicos y a hacer medicamentos también para uso más bien. No trabajo con antibióticos, pero sí que trabajo con otro tipo con la mayoría de preparados que se utilizan para las patologías menores, ¿no? Congestión nasal, resfriados, dolores, etc. Y esto ya, en la farmacia, ya empezó a hacer sus primeros pinitos y preparados. Después ya cogió otros locales y montó un laboratorio. Claro, yo como desde ya siguiendo los pasos de mi padre, porque a mí me gustaba mucho la química, la biología, la física, y era lo que sacaba mejores notas. Y entonces aquí ya seguí un poco los pasos de lo que él iba haciendo, y ya desde pequeño, a los 8, 9, 10 años, ya estaba en la farmacia viendo a ver qué hacía, qué productos preparaba, etc., ¿no? Pude ir también al laboratorio a trabajar, estuve cada año, cuando llegaba la época de vacaciones, pues venga, iba ya siempre a colaborar con él y a ayudarle en las preparaciones que hacía, ¿no? Y esto para mí fue como un poco el pozo inicial para irme formando y preparándome como farmacéutico, ¿no? Después hubo un momento de crisis personal y decidí pues, que quería estar unos años en la naturaleza, y cuando acabé la carrera le dije a mi padre que me iba al campo, que me iba a vivir, y para mí también fue una oportunidad de acercarme mucho a las plantas. Estuve 1 año y medio, 2 años viviendo en la zona de Camprodon, y para mí, pues conocer la naturaleza, conocer el crecimiento de las plantas. Era un grupo de jóvenes que fuimos a vivir al campo, y en esta zona yo me encargaba un poco de las plantas medicinales del grupo. Era un poco como el que, bueno, pues si tienes algún proceso, pues venga, te prepararé pues el romaní, o te cogeré la farigola, o te cogeré estas plantas, y hacía las preparaciones. Después, por otros motivos, tuve que volver a Barcelona, y volví a hablar con mi padre, y entonces ya me dispuse a iniciar mi labor de farmacéutico, ¿no? ¿Y cuando volviste, con todos los conocimientos, ya eras farmacéutico, y estos conocimientos que habías adquirido en el campo, por decirlo así, sí. ¿Qué es lo primero que hiciste en la farmacia? ¿Cuál fue tu primera contribución o tu primer cambio? Bueno, yo me inicié inicialmente en la farmacia con las fórmulas magistrales. Era el campo que tenía más posibilidad de desarrollar, o que a mí también me atraía, ¿no? El trabajo manual, que también de alguna manera en el campo había hecho también algunas preparaciones, algunas fórmulas, algunas pomadas. Y aquí en la farmacia había uno de los auxiliares, el señor Enrique, que era un gran dominador de las fórmulas, aunque nosotros en la farmacia no teníamos demanda de fórmulas magistrales. Como mi padre tenía un laboratorio alopático y tenía sus visitadores comerciales, me emprendí la labor de decir, bueno, pues voy a mirar de conseguir clientela, y voy a mirar de dar el servicio a muchas más farmacias, ¿no? Ya que en un principio nosotros tenemos pocos pacientes que nos demanden la formulación. Y entonces estuve yendo día sí, día no, recorriendo con un comercial de mi padre a todas las farmacias de Barcelona, Hospitalet. Bueno, estuve paseándome día tras día, informando de que yo tenía la posibilidad de hacer fórmulas para ellos, ¿no? Ahí empezó lo que se conoce como fabricación a terceros. Sí, la fabricación a terceros, que no estaba aún muy legislada. El tema de la formulación estaba poco legislado, pero sí que yo entré y comencé a fabricar en la farmacia, en uno de los tableros que había, y allá me puse con las balanzas y con el fuego. Entonces era de gas, ¿no? Teníamos gas. Los Bunsen. Los Bunsen. Los Bunsen. Lo hacíamos así, y hicimos así las primeras fórmulas, todo tipo de fórmulas, porque de alguna manera podía hacer supositorios, podía hacer cápsulas, podíamos hacer píldoras,
teníamos la mayoría de instrumentos para poder hacer las preparaciones magistrales, ¿no? Has comentado el tema de que no estaba bien regulado a nivel de normativas. Hay mucha diferencia entre... Bueno, sí que la hay, pero la diferencia a nivel de normativa de cumplimiento de laboratorio que hay ahora, a día de hoy, con lo que tú viviste, estamos hablando del año 80... 81, 82, 83, sí, sí. Claro. Hay una diferencia enorme, porque entonces no había normativa y cada farmacio, cada farmacéutico, pues hacía según su uso, su manera, como había aprendido las fórmulas. Hoy hay unas normativas, unos procesos normalizados de trabajo, hay una regulación, que en principio determina que las fórmulas están bien preparadas y que no hay riesgo de que hayan problemas en cuanto a las cantidades, los pesajes están totalmente controlados, las balanzas ya tienen unos datos perfectos para que puedas hacer un seguimiento de toda una trazabilidad de todo el proceso, y entonces de alguna manera las fórmulas hoy en día están muy bien preparadas. Sí. Yo creo que esto es interesante también darlo a conocer, porque elaborar una fórmula tiene un coste. Un coste muy elevado. Económico y de tiempo y de personal humano. Porque aparte de las... no vamos a entrar en eso, pero yo creo que está bien que los usuarios lo sepan. La zona tiene que cumplir unos estándares a nivel de suelo, de limpieza, etcétera, etcétera, de instrumental. Tiene que haber el revisor de que la prescripción esté correcta, tienes que llevar un registro tanto de la materia prima como de toda la elaboración, tienes que después, lo que nosotros llamamos corregir, que es otra persona también cualificada, tiene que mirar que esa fórmula esté correcta, tenga a nivel tanto de características organolépticas, pesadas, etcétera, etcétera. O sea que es un coste. Y tanto. Sí. A nivel de, dejemos ya las fórmulas, empezaste con las fórmulas, formulación a terceros, supongo que empezó a crecer hasta que el laboratorio se ha convertido en día de hoy ahora mismo no sé cuántas fórmulas estamos haciendo al día. Cerca de 100 diarias. 100 vale. Fórmulas diarias más o menos. Entremos en la homeopatía. ¿Cómo te iniciaste tú en el tema de la homeopatía? Bueno, la homeopatía me inicié después de hacer un curso que hice el año 84, noviembre de 84, con Boiron. O sea, realmente los años 84, 83 casi no había prescripción de medicamentos homeopáticos, pero ya recibías alguna prescripción y de alguna manera decías, bueno, ¿qué es esto de la homeopatía? Porque tampoco realmente nadie sabía nada sobre la homeopatía. Sí que había alguna farmacia que fabricaba, pero quedaba todas las prescripciones iban allá, y entonces nadie tenía un efecto rebote de conocer esta terapéutica, ¿no? Entonces, para mí me parecía interesante porque empecé a leer un poco en algunos artículos que había sobre homeopatía, que costaba encontrarlos, no era fácil llegar a tener información. Claro, pero los laboratorios... Perdona que te interrumpa, estamos hablando en una época, parece que estemos hablando de hace mucho tiempo, pero no había internet. No había WhatsApp, era muchísimo más difícil acceder a este tipo de información, ¿no? Sí. Entonces nos informaron, el laboratorio Boiron es el que en un principio a mí me dio una información inicial y me pareció interesante, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a apostar un poco por esto y voy a hacer un curso un poco amplio, no un curso de un fin de semana, o bueno, un curso de unas horas en el Colegio de Farmacéuticos, no. La propuesta era un curso de una semana entera en Valencia. Yo tenía un primo que es dermatólogo, pero oficial, pero que me acogió y estuve una semana en Valencia haciendo todo el curso con Boiron. Nos encontramos un grupo de farmacéuticos, encontré incluso algún compañero de la facultad que también se apuntó a este curso. Y bueno, en un principio
era todo bastante sorprendente para mí, ¿no? Todo el explicarte que había un proceso de dilución, pero después los comentarios en la parte clínica de los resultados que tenían en diferentes patologías, pues también era sorprendente, ¿no? Y para lo visto ellos venían de Francia, este laboratorio era francés, en Francia había ya mucho movimiento con estos remedios. También aquí en España aún no nos extrañábamos de que no tuviésemos todas las informaciones, porque acabábamos de salir del franquismo, de la dictadura de Franco, y parecía que eran unos momentos que España se estaba abriendo y expandiendo muy rápidamente a nuevas ideas, a nuevas informaciones, la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegué a Barcelona después de este curso, le comenté a mi padre, que estaba en la farmacia: mira, he estado estudiando esto de aquí, me ha parecido muy interesante. Mi padre: bueno, me parece que esto es un poco de locos, me dijo mi padre. Digo: bueno, yo voy a seguir investigando y conociendo esto de aquí. El Boiron me facilitó una lista de terapeutas y de médicos, y pensé, bueno, ya que he ido a ver farmacias, me voy a ver estos médicos y informarles, a ver que estoy interesado en esta terapéutica, a ver si pueden orientarme un poco más o si puede ser interesante que tenga un stock. Boiron ya me ofreció un stock, tenía ya un pequeño stock de laboratorio de Boiron, y bueno, entre estos médicos que fui, pude conocer a un grupo de terapeutas, de médicos que estaban trabajando cerca de la farmacia, en Rambla Catalunya 32, el doctor Jordi Dalmau, el doctor Palomares, el doctor Hernández y el doctor Miquel Luqui, y eran médicos de mi edad. Digo, esto es sorprendente, son jóvenes, ¿no? Pero los vi realmente ya muy entregados con su consulta. Realmente entras en una consulta de homeopatía y ves gente aquí, una consulta grande con muchos pacientes. Yo digo, vaya, aquí hay vida y que ahí está pasando cosas, ¿no? Entonces conocí al doctor Dalmau y me comentaba que sí que tenían mucho trabajo, que estaban trabajando también tratando personas que habían sido afectadas por el oli de colza. El aceite de colza. El aceite de colza, que es una patología que afectó a mucha gente en los años 80 y pico, y bastante gente quedó muy, muy afectada, y que ellos estaban teniendo bastante éxito. Digo, ostras, sorprendente, bueno. Y fui a ver otros médicos, empezamos a tener algunas prescripciones y empezamos a mover. Al cabo de un mes o dos, el doctor Jordi Dalmau me pasó a visitar, conforme ellos estaban interesados en que un laboratorio belga, de origen belga, viniese a España. Querían traerlo aquí a España. No había una legislación aún muy determinada. O sea, aquí en España habían llegado Dolisos y Boiron como laboratorios, y estaban ya haciendo un servicio y comercializando los productos homeopáticos y expandiéndose como laboratorio en España. Pero no había una normativa legal en España. O sea, el año 84, 85, hablar de homeopatía era como un poco, si mirabas la ley del medicamento, no había referencias a la homeopatía. Entonces, estabas con un medicamento que era alegal. No era ilegal porque tampoco se hablaba en contra de la homeopatía. No había... sabemos que Franco lo prohibió el año 40. El año 41 hubo una explícitamente prohibió la homeopatía, los años 40. Pero no quedó registrado igual en un periódico, pero no en un diario legal de salud, ¿no? Entonces, algunas farmacias seguían fabricando homeopatía. Incluso aquí en Barcelona había la farmacia Miseracs y la farmacia Cercavins, que tenían eran los puntos de localización para algunos médicos que habían quedado y que aún estaban sobreviviendo, como el doctor Pedro Orlando y algunos otros médicos, ¿no? Y la homeopatía estaba en Barcelona, en Cataluña, en España. Pues sí, debía haber algún médico en Alicante, algún médico en Granada, algún médico pero era muy reducido.
y tenían ya sus propios pues, métodos para conseguirse la medicación en estas 2 o 3 o 4 farmacias que debían haber en España, ¿no? Pero claro, esta apertura, este cambio de situación que hay en España con la aparición de la democracia es muy explosiva, y grupos ya de médicos, de gente joven que se interesan por otras medicinas, que se interesan por otras maneras de hacer, empiezan a florecer, empiezan a estar allá apareciendo. Entre estos grupos, pues estos médicos y esta filosofía, esta terapéutica que nos llega desde Francia, Boiron, Dolisos, etc., ¿no? Los laboratorios franceses tienen una dificultad, de cara a algún grupo de médicos, ya que ellos hacen pluralismo, es una homeopatía que se llama pluralista, es decir, que dan varios remedios para unas personas y que tratan cada síntoma con un medicamento. A los médicos homeópatas que hay aquí, que se forman aquí en Cataluña, en Barcelona, se acercan un poco más a una institución que ya existía aquí en Barcelona, que es la Academia Médico-Homeopática de Barcelona, que estaba en la calle Aragón y que era como una velita, había una persona o 2 médicos y algún farmacéutico de estos que se reunían periódicamente para mantener esta terapéutica, ¿no? Y los nuevos médicos se acercan para conocer a estos médicos que están trabajando con esta medicina. El doctor Peiro Rando, que murió el año 85, yo no lo llegué a conocer, o sea, sí que he oído hablar mucho de este doctor, era el que de alguna manera formó a un grupo de médicos en los años 80, 81, 82 y los orientó siguiendo los principios más básicos de la homeopatía, siguiendo directamente a Hahnemann. Entonces podemos decir que eran unicistas. Entonces ellos fueron formados más con el unicismo, tratar al paciente con un remedio único, buscando el remedio que podría ayudarles en general a toda la patología suya. Entonces, estos médicos que se formaron según el Peiro Rando no estaban muy de acuerdo con el trabajar de Boiron y Dolisos en aquel momento, ya que ellos necesitaban utilizar potencias más altas, como las 200K, la 1000K, la 10.000, en algunas situaciones, y Boiron en sus catálogos hacía unas equivalencias, 7CH, una 200K, 9CH, vinculadas a unos estudios que habían hecho con radioisótopos, mirando las partículas, ¿no? Y esto no era bien lo que podían entender los médicos unicistas, ¿no? Que el proceso de 200K es un proceso y una 7CH es otro proceso y no son comparables, ¿no? Entonces, estos médicos estaban empezando a trabajar con bueno, también se movían, porque esto era gente joven que iban a cursos, charlas, no únicamente lo que se hacía aquí en Barcelona, sino que buscaban conocer el máximo conocimiento, tener el máximo de formación en homeopatía, y se fueron a hacer cursos en Bélgica, o en Francia, o en Inglaterra, o en Argentina, o en México. Que podemos suponer que estaban muchísimo más avanzados a nivel de información y de evidencia, más, ¿no? Bueno, aquí había muy pocos profesionales con formación. En cambio, pues, si ibas a Argentina encontrabas grandes homeópatas. Muchos médicos homeópatas españoles durante la Guerra Civil se marcharon a México o Argentina o Venezuela, y allá montaron también sus escuelas y siguieron formándose. Entonces, Argentina era un punto que también se formaron algunos médicos de aquí, pues fueron a formarse, y también hacían la mayoría homeopatía unicista. También aquí en Europa habían también en Bélgica o en Inglaterra mucha formación, todo estaba muy evolucionado, ¿no? Yo cuando conocí al doctor Jordi Dalmau, que vino a verme a la farmacia, pues que me comentó, bueno, estamos interesados en un laboratorio belga, el laboratorio Homeoden, que es un laboratorio que nos da a nosotros
muchas garantías de hacer una fabricación bien hecha y que además es un laboratorio que fabrica las potencias como a nosotros nos interesa, ¿no? Y también fabrica las jacobianas, fabrica las LMs, fabrica toda la gama de preparados que Hahnemann había estado utilizando y otros seguidores de Hahnemann posteriores. No es únicamente homeopatía pluralista o potencias hasta la 30CH. Entonces me invitó a unas jornadas que se hacían en Bélgica para que yo pudiese conocer el laboratorio belga y también para poder asistir y conocer la homeopatía como estaba, por ejemplo, en Bélgica, ¿no? Y bueno, realmente hice el viaje con él y quedé gratamente sorprendido y muy sorprendido realmente, ¿no? ¿Y convencido? Bueno, convencido de que cada vez, sí, convencido porque realmente estabas viendo muchos profesionales, gente de todas las edades. En el congreso que estuve en Bélgica el año 85, 86, habían como 600, 700 profesionales en un congreso, habían conferencias en diferentes aulas, o sea, veía gente, médicos que se estaban esforzando por conocer, para trabajar en temas de salud y tratar a las personas con esta terapéutica, ¿no? Entonces, realmente volví a Barcelona, le expliqué a mi padre lo que había vivido, entonces digo, bueno, pues escucha, si hace falta, pues vamos a empezar y nos lanzamos con la homeopatía. Y si necesitan que una farmacia sea el punto inicial de arranque de este laboratorio, pues vale, adelante, ¿no? Entonces, ¿tu padre lo vio claro? Claro, bueno, estamos hablando también de una persona... Claro, formado en la alopatía, sí, que había tenido un laboratorio alopático y que le sorprendía, también le sorprendía. Pero yo trabajé, hice un reportaje gráfico con fotografías, con charlas con médicos que pude conocer de allá. Yo el francés dominaba en aquel momento bastante poco porque había estudiado más inglés, pero bueno, hice el esfuerzo de hacerla, me estuve formando también con el francés y pude entender bastante lo que me comentaban ellos. Después, al cabo de unos meses, pude ir nuevamente a Bélgica y ya estuve ya en el laboratorio Homeoden para hacer la negociación de qué productos íbamos a traer, qué no, también para conocer el laboratorio a fondo, ¿no? y ver cómo fabricaban. Me sorprendió que estuviesen haciendo ya analíticas en las universidades de las primeras materias, hacían cromatografías de las plantas, ¿no? Las tinturas, todos los informes de cada uno de los preparados estaban muy exhaustivos y muy científicos, ¿no? Entonces, a mí esto me daba convencimiento de que estaba escogiendo una terapéutica que tenía una base importante en cuanto al trabajo que se estaba haciendo con ella, ¿no? Todo y así, aún había mucho que estudiar y que entender, ¿no? Entonces me hice miembro de la Academia Médico-Homeopática de Barcelona y empezamos a trabajar con la homeopatía. Al tener los medicamentos en la farmacia y montar como un pequeño laboratorio que en un principio empezó una farmacia, también pues, comenzamos a informar a las farmacias que ya conocía, ya que tenía la base de muchas farmacias que me estaban pidiendo fórmulas magistrales. A estas mismas farmacias me fue muy fácil comunicarles de que también tenía medicamentos homeopáticos, y como Boiron ya había hecho también una dispersión, pues bueno, nosotros éramos competidores en este momento de laboratorio Boiron y de Dolisos, ¿no? Y bueno, todo empezó a rodar y a caminar. En la farmacia empezamos a fabricar y después ya hubo un crecimiento importante, éramos primero 3, 4 personas, mientras el laboratorio de fórmulas también iba subiendo para arriba, también todo iba ascendiendo, se iba creando mucho trabajo, ¿no? Aquí también, mientras tanto, esta obertura que hacíamos con homeopatía, también cuando cogíamos el catálogo de Homeoden Bélgica, era un catálogo bastante amplio, y entonces dentro de su catálogo habían también las sales de Schussler, habían los macerados glicerinados, habían las esencias florales. Todo esto de aquí nos abría también el campo a tener que exponer a los profesionales que teníamos estos preparados, ¿no? Todas estas, lo que nos iban a pedir, pues nosotros podíamos solicitarlo a Bélgica y podíamos hacer
distribución de estos productos que tenían los belgas. Y esto nos abrió pues, también el campo a conocer a terapeutas florales o terapeutas que trabajaban con sales de Schussler o con macerados glicerinados. Claro, el tema de las sales de Schussler, en el fondo estamos hablando también de homeopatía. Claro, el tema de un macerado glicerinado, que son muy interesantes, estamos hablando prácticamente como si fueran tinturas madre, estamos hablando de fitoterapia. Y fitoterapia. Claro, el tema de las esencias florales, aquí sí que ya nos vamos de campo. Aunque tengan también un nivel vibracional, realmente no tiene nada que ver con la homeopatía. Hay una diferenciación importante, también es algo que nosotros en la farmacia hemos trabajado mucho y también es otro punto de anclaje de la farmacia Coliseum, ¿no? Todo el tema emocional, ¿no? De alguna manera el pensar y observar, de alguna manera tiene relación con la homeopatía porque el iniciador, el doctor Edward Bach, que es el iniciador de las flores de Bach, era un homeópata brillante que además de preparar las flores de Bach, nos aportó una serie de remedios que son los nosodes de Bach, todos los nosodes intestinales, precisamente trabajó mucho con todo el tema intestinal. Y todos los nosodes intestinales que tienen nombres de Bach o de Morgan o de diferentes médicos que colaboraron con él para hacer tratamientos con el tema intestinal. Pero él hubo un momento de su vida que se decantó por el tema emocional, siendo un homeópata, un buen médico homeópata, ¿no? Y entonces aquí nosotros también, o sea que sí que hay una relación, una vinculación, y cuando después conoces un poco la preparación de las esencias, este contacto con el sol, con la naturaleza, con los elementos que hay, pues también tiene un acercamiento, ¿no? No hay un proceso de dilución, pero sí que hay un grado de dilución ya, ¿no? con las flores. ¿Tú a nivel de uso particular, tú qué utilizas más, la terapia floral o la homeopatía para ti? Bueno, a mí me ha ayudado la homeopatía en mi patología es importante, crónica, pero para temas emocionales es fácil recurrir también en muchas situaciones con mis hijos con las flores de Bach, porque las flores de Bach tocan el tema emocional y si te acercas a esto, pues también es fácil recurrir a las flores de Bach. Estamos hablando de flores de Bach, pero dentro de la terapia floral hay otros sistemas en los que también nosotros tenemos California, tenemos las de Bush, Australia. ¿Entraron también todos juntos o también fue un proceso? También hay un proceso, porque si entramos con Bach primero a través de Bélgica, los belgas no tenían otras esencias. Pero aquí fueron otros terapeutas, otros que quizá podrías invitar, como los del Centro Gaia, Ricardo Mateos, que son los que de alguna manera nos acercaron a estas otras esencias, ¿no? Porque inicialmente es verdad que en los años 80, yo empiezo con flores de Bach en el 86, 87, y enseguida aún no existía Sedivac se formó un poco a posteriori, ¿no? Pero sí que había un grupo de terapeutas como Carlos Cruz, como algún médico como Ricardo Orozco, también Ricardo Mateos, que ya estaban trabajando con esencias florales. Nosotros, el hecho de que fuésemos de las primeras farmacias, o posiblemente la primera farmacia que tuviese flores de Bach, hizo que estos terapeutas, se preguntasen cómo es que hay una farmacia que tiene esencias florales, y este acercamiento y este cuestionamiento nos llevó a hacer un primer contacto, y nosotros aprendimos de ellos y ellos sabían que había un punto de referencia para la elaboración de fórmulas que ellos podían recetar, ¿no? Para sus pacientes. Pero entonces, al cabo de conocer a Ricardo Mateo también es
era un traductor, trabajaba con... Y él sí que conocía las flores de California. Entonces, él nos abrió un poco las puertas a otras esencias, como un segundo paso, ¿no? Si Bach se quedó con 38, era evidente que posiblemente otras flores, otras plantas también podían tener poder medicinal y poder tratar algunas otras emociones, ¿no? Y son un poco las de California. Después, posteriormente, tuvimos contacto con las de australianas, con Ian Bush, que también, Ian White, que es el que después vino, también ha estado aquí en Barcelona, también los hemos invitado, ¿no? Todo esto son personas del mundo de las esencias florales que hemos tenido la oportunidad de conocer y ver cómo ellos trabajaban, ¿no? En todo esto, claro, hemos hablado de la introducción de la homeopatía, de la terapia floral. Claro, ¿cómo la suplementación a nivel de... Ahora pues somos también especialistas en suplementación, en fitoterapia, que ya hemos hablado anteriormente, en el complemento alimenticio. ¿Entra también junto con la homeopatía, la terapia floral? Hombre, realmente sí. O sea, no es que vayan de la mano, pero... Es dentro del concepto de tener una visión más amplia a nivel de las recomendaciones, ¿no? Sí. Te abre un poco las posibilidades, ¿no? Nosotros empezamos con un ritmo muy fuerte, con la homeopatía, con las fórmulas, con las esencias florales, pero realmente aquí en la farmacia empezábamos a tener también un interés, aparte que yo haber estado en el campo estos 2 años y haber experimentado con la farigola, con el tomillo, con las plantas básicas que existen en la naturaleza, y había hecho algunas tinturas, había hecho algunos preparados con aceites, algunos macerados, pues esto a mí también me atraía y quería abrir un poco este abanico de posibilidades, ¿no? Entonces ya Soria Natural es de alguna manera el primer laboratorio que tenemos contacto cuando yo llego del campo y me instalo en la farmacia, y tenía ganas realmente de poder también conocer con ellos y trabajar con este tipo de preparados, ¿no? Que yo había visto que tenían resultado también, ¿no? Y el primero en entrar en la farmacia y que enseguida nos abre las puertas es Soria Natural, ¿no? Después, poco a poco, otros laboratorios como Solgar, que también ya estaban en España trabajando con el tema de la salud, realmente tienen un abanico de muchísimas posibilidades. Solgar es un laboratorio americano que ya estaba súper extendido en Estados Unidos y que tenía todas las vitaminas y tenía los aminoácidos, tenía, bueno, los sales minerales, estaba trabajando, tenía un abanico de posibilidades de complementación, de complementar, hay deficiencias en el organismo que necesitan un complemento, o sea, que tienes deficiencias, ¿no? Si te falta magnesio, necesitas magnesio, si te falta un aminoácido, pues es una manera de aportarlos, ¿no? Y a partir de aquí, pues vamos conociendo, ¿no? Vamos avanzando en el conocimiento de cantidad de complementos que también pueden ayudar a que, y de hecho hoy hay bastantes recetas de homeópatas que, aparte de llevar el remedio de fondo, lo están complementando con algunas necesidades que puede tener el paciente de suplementación, ¿no? Yo me estoy imaginando en esa época, por decirlo así, la recomendación, por ejemplo, de suplementación. O sea, ¿había una recomendación activa de suplementación en la farmacia o la teníais solo cuando os la pedían? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, si te venía, pues lo típico, te viene alguien para el resfriado. Pues en ese momento ya hacíais dispensación activa de producto natural. ¿Ya recomendabais o era solamente lo teníais por si os venía prescripción o alguien os demandaba? Bueno, hay una serie de preparados como la quinacia, el propóleo, que realmente podíamos recomendar y que tampoco nos interesa. Desde la farmacia siempre hemos querido apoyar el trabajo que hace el profesional, ¿no? Y entonces tampoco queríamos competir, sino más bien complementar.
No, pero me refiero, si alguien, a ver, la farmacia es un punto y lo sigue siendo a día de hoy y hace 30 años igual. Es un punto donde el usuario va a buscar un remedio para una sintomatología menor. Entonces, siga, pues sí, en este caso empezábamos a recomendar ya equináceas o propóleos, magnesio. ¿Y tenía buena aceptación? Bueno, tenías que abrir esta puerta, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que hay los mismos pacientes de homeopatía son ya pacientes que son un poco más abiertos. Los mismos pacientes de las flores de Bach eran personas que estaban dispuestas a abrirse un poco a nuevas realidades, ¿no? Salir un poco del antibiótico o dejar que antes de coger el antibiótico de golpe, pues tomar otras posibilidades, ¿no? Y esto lo empezamos a ver en los años ya 89, 87, 86, etc. Es que sí que hay una abertura. También se empiezan a hacer más charlas, más información. Aún no hay realmente la información que puede haber hoy en día con los podcasts, por ejemplo, o con otras, con los reels, etc., las diferentes historias. Pero sí que hay más charlas, hay gente que empieza a explicar que hay otros métodos para hacer tratamientos, ¿no? o para mejorar el estado de salud de la persona, ¿no? En todo este camino que has explicado, ¿hay algún momento en que te hayas sentido o que hayas pensado, ostras, me he equivocado, este no es el camino que tendría que seguir? Cosas que dices, no lo tendría que haber hecho así. No lo sé, en un principio pero creo a veces, mirando hacia atrás, ¿estás orgulloso de todo lo que has conseguido? Hombre, sí, yo creo que estamos en un punto... Bueno, primero que además... Puedes decirlo, ¿no? O sea, estamos en un punto alto de la farmacia, en un punto de que estamos muy cerca con los profesionales. Ha habido un crecimiento muy importante de las terapias naturales, no únicamente en nuestra farmacia, sino que en esta sociedad. O sea, nosotros hemos sido pioneros y muchas veces los primeros con diferentes laboratorios que ahora están en muchísimas farmacias. Pranarom, posiblemente nosotros fuimos los primeros con Pranarom, pero hemos sido primeros con Dulcamara o hemos sido primeros con Terpenic y primeros a nivel de farmacias, ¿no? Y posiblemente el hecho de estar en Coliseum ha hecho que otras farmacias hayan dicho, bueno, está en Coliseum, pues vamos también a tenerlo nosotros. Y esto ha expandido y ha hecho que hemos sido colaboradores de que la medicina natural y la medicina complementaria esté extendida, y yo creo que en este aspecto podemos estar orgullosos de estar colaborando para que esto sea una realidad, ¿no? A mí realmente también este tipo de medicina es fantástica porque es muy poco química, es mucho más ecológica, o sea, estamos muy cerca también de los parámetros que necesita la tierra para seguir adelante, ¿no? Y el hecho de que trabajemos con medicamentos que son mucho más amigables con la fabricación, con la elaboración, con la dispensación, pues bueno, en un principio me parece que es muy interesante para la Tierra, para la evolución, ¿no? Y entonces en este aspecto estoy muy contento, ¿no? y orgulloso de que hayamos podido avanzar. Sí que hacemos fórmulas magistrales, que es un poco de química, pero estos son muy limitados y son unitarios y siempre pensando para una persona que le hace falta aquel preparado, ¿no? O sea que yo no estoy rechazando la formulación magistral, aunque esté con la homeopatía, porque hay una serie de pacientes que necesitan el omeprazol en una dosis muy baja, o los que necesitan la quetiapina en una dosis muy baja, y realmente también estamos ayudando a estas personas, ¿no? Con las formulaciones o estas cremas para ayudar a la persona que no tenga sus irritaciones o sus molestias. Bueno, pues esto también forma parte de lo que estamos colaborando, ¿no? Pero hacemos aquella fórmula, aquel preparado, ¿no?
Ahora, bueno, hemos podido resumir más o menos muchos años de historia. ¿Vale? Sí, Lo has yo creo que sí. Yo creo que lo has resumido bien. Vamos acabando ya. Ahora, tu hija Aina coge el relevo junto con Julio, que es el titular, Sí. que primero fue titular Sí, Julio ya lo estuvo con... en los años, creo que fue el 2006, ¿no? 2006 que entra Exacto, Julio creo que Rodríguez. sí. De alguna manera, yo creo que en aquel momento cumplía 50 años y para mí la farmacia estaba con un gran nivel de crecimiento y necesitaba ayuda y después de hacer algunas entrevistas pude escoger a Julio Rodríguez, que hemos sido muy buen complemento y hemos tenido... Muchas veces se dicen que esto de tener socios es un problema, pero en mi caso me ha funcionado muy bien y hemos sabido congeniar muy bien, no hemos tenido problemas y hemos sabido seguir haciendo que la farmacia siga adelante, que vaya creciendo, ¿no? Y bueno, ahora ya yo que estoy en plena jubilación. Aina, por eso tienes tiempo de venir a hablar con nosotros. Claro, Aina es la que ha acabado la carrera hace unos años. Espero que Aina, que más o menos se llevan la misma edad, o sea, yo me llevo con Julio unos 18, 19, 20 años y Aina y Julio también se llevan la misma edad. De alguna manera es una manera de que la Aina está soportada con un colaborador que ya tiene una cierta experiencia. Yo sigo siendo un poco asesor de los dos para que todo siga adelante. Y bueno, la colaboración de todo el personal de la farmacia, que todos manteniendo su edad y sus años como, y su evolución, pues yo creo que hay una estructura bastante equilibrada y que evidentemente siempre hay movimientos, deslices, pero esto forma parte del juego, de la... Ahora que has hablado del equipo, tú con todos estos años de experiencia y todas las personas que has tenido a cargo durante muchísimo tiempo, Sí. ¿Qué es lo que más valoras tú de los empleados? Sí, esta es la pregunta. Bueno, ¿Qué es lo que más valoras? Bueno, de los empleados, de cada empleado le he de valorar lo que tiene, lo que tiene positivo, ¿no? Porque en definitiva puede haber unos que sean mejores que otros y unos que tengan más capacidades o unos que tengan más unas determinaciones o unas ilusiones o unos... Pero en definitiva es un trabajo de equipo y entonces que todo el mundo puede ir aportando sus cosas desde abajo hasta arriba, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, hay personas que hacen reparto y si hacen un reparto bien hecho es fantástico, ¿no? Y otras personas que hacen los paquetes, ¿no? Y si hacen los paquetes bien preparados y ponen el máximo de ilusión y ganas, pues es fantástico. Y después hay las personas que están generando o que aportando las nuevas tecnologías, las nuevas realidades. Todos son muy importantes, ¿no? Y cada uno de ellos ha de estar ilusionado con lo que hace. Entonces la ilusión es un tema bastante importante, que han de haber ilusión, ha de tener ganas de trabajar, ha de pasárselo bien trabajando, y estas son las cosas que son más importantes, ¿no? Y tener, pues, después tener esta persistencia, ¿no? Persistir, no hundirse, no rendirse. Pero entre todos creo que vamos siguiendo estas líneas, ¿no? Todo el equipo hemos de hacer que... Todos nos toca animar al que está haciendo las cosas más sencillas, ¿no? Al transportista, al que hace el transporte, venga, por la mañana ya le... Matt, buenos días, adelante, ¿no? En cuanto a Aina, sí. ¿Cuál es... no sé cómo preguntártelo. ¿Cuál es el consejo más valioso que le puedes dar o cuál te hubiera gustado a ti que te dieran cuando empezaste, ¿no? Bueno, ya sé que cuesta definir uno, pero... Claro, es difícil una sola... Claro. ¿Qué te gustaría a ti o qué le transmites tú a Aina?
Yo miro de transmitir un poco el hecho de tener ilusión, de implicarte, ¿no? Mirar de implicarte, ¿no? Implicarte en todas las cosas, ¿no? Las cosas más sencillas como las cosas más complicadas. Y las cosas sencillas puede ser coger una caja, abrirla y recepcionar, o coger la caja y subirla al laboratorio. Y cosas más complicadas, pues es hacer una reunión y profundizar en un nuevo proyecto y tirar adelante y ver cómo el resto de compañeros pues lo acogen y tiran adelante con los proyectos, ¿no? Pues creo que yo creo que hemos acabado. Una última pregunta. Con toda esta evolución y este cambio que tú has vivido a nivel de la homeopatía, la medicina integrativa en general, ¿tú crees que algún día veremos la medicina integrativa normalizada dentro de la medicina convencional? Es decir, en los centros de atención primaria, en hospital, en mutua, en clínica, ¿tú crees que algún día vamos a ver una prescripción de homeopatía como algo normal, o acupuntura, o... ¿Tú qué crees? No lo sé, realmente ¿Cómo lo ves? No lo sé, no lo sé, porque también es un tema muy político también, ¿no? O sea, no sé, no lo veo muy claro. O sea, sí que depende... ¿Pero te gustaría? Sí, durante unos años la homeopatía estuvo en la universidad, ¿no? Y era había un máster universitario. Y entonces había un grupo de personas que impulsaban. Necesitas encontrar el talento de personas que tengan la capacidad de impulsar los proyectos. Entonces, en este momento no lo veo muy claro, no veo ahora un impulso. Sí que veo más quizá en la complementaria, en la suplementación, veo que hay un grupo de terapeutas, un grupo que están muy ilusionados y que tienen mucha fuerza y que están arrastrando y haciendo muchos trabajos, investigando mucho. Y bueno, esto puede haber un momento que se tuerza o que haya unos políticos que no lo vean claro y pongan unas dificultades, unas barreras. Vamos a ver, ¿no? Hay cómo se hacen los caminos y cómo se recorren. En la aromaterapia también se intenta que sea científica. Bueno, es todo un proceso. A ver cómo... Hay otros países que lo tienen esto más fácil. En España aún hay dificultades. No lo sé, no te puedo decir. Vamos a seguir impulsando. Ojalá. Yo te diría ojalá. Ojalá. Y nosotros nos toca seguir impulsándolo con cuidado, mirando cada paso que damos, porque que no tengamos una sorpresa negativa muy grande, o vamos a seguir colaborando con lo que estamos haciendo, ¿no? Impulsándola. Desde hace muchos años estamos impulsándola y seguimos por aquí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, ojalá a ver qué pasa. Vaya adelante. Sí. Pues nada, muchas gracias, Joan. Ha sido un placer. Por mucho, claro, yo algunas veces, claro, yo llevo 25 años aquí y sí que yo me acuerdo cuando entré de prácticas tuteladas, que aún estaba tu padre. Sí. Aún estaba Josep Alegre. ¿Tú vas a entrar en el año 90? Yo en el 99. 99. En el 99. Habían pasado muchas cosas. Sí, bueno, por supuesto. Y muchas cosas después han pasado. Y luego han pasado, hombre. Y seguirán pasando cosas. Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de la suplementación. Claro, yo llegué y lo explicaba en el primer podcast. Yo llegué y me acuerdo tú. Esto es un tubo de gránulos. Es que no sé de qué me estás hablando. Y la terapia floral igual. Y aunque en estos dos temas sí que ha habido una evolución, a mí me ha sorprendido mucho desde que entré hasta ahora el tema de la suplementación, de la cantidad de productos que teníamos entonces y la cantidad que tenemos ahora, las referencias y también la demanda. Yo creo que a nivel social... Ahora ya es como un debate así, pero a nivel social yo creo que está aumentando la demanda. Y yo creo que eso, ojalá en un futuro, esta demanda también haga que, pues, a nivel de autoridades o a nivel de lo que sea, también abramos un poco
¿Para qué esto? Pues para que la medicina integrativa esté realmente integrada. Sí, sí, sí. Que al final sea medicina, sin convencional, sin integrativa, sin lo que sea. Sí, sí, esperemos. Y si no lo vemos nosotros, pues generaciones futuras. Yo creo que sí, a nosotros nos toca impulsarlo. Bueno, estamos en ello. Estamos impulsando. Bueno, tú ya has tenido tu parte y sigues teniendo tu parte. Y yo creo que tú ya has cumplido. Yo he cumplido bastante. Tú ya has cumplido. Ahora es la farmacia de seguir el camino. Pues nada, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado esta revisión. Ya invitaremos a Joan que venga otro día. Como ahora está jubilado, como ha dicho, seguro que tiene tiempo. Ya vendrá a hablarnos de algún otro tema interesante. Espero que os haya gustado. Seguidnos en redes, ved los podcasts anteriores que seguro que os gustan y podéis dejar comentarios por aquí. Gracias.